nada. Circuito Éxitos. Bueno, ¿cuál es la historia del dólar? ¿Cómo se convirtió en la moneda más fuerte del mundo? El dólar estadounidense es considerado la moneda en circulación más extendida en el mundo. Se ha implantado como divisa oficial de 38 países y sus billetes son recibidos en todas partes. Además, tienen una presencia dominante en la economía global. Y precisamente para saber más sobre este tema, los vamos a poner en contexto, y los vamos a dejar con el micro que nos ha preparado nuestra querida productora Jessica Ferrer y posteriormente les presentamos a nuestro invitado. 5 datos para conocer sobre el dólar. Primer dato, ¿por qué se llama dólar? Aunque pueda parecer extraño, la palabra dólar es más antigua que la propia moneda. El término dólar en realidad proviene de la palabra alemana Thaler. Hace referencia a monedas acuñadas en plata, como las creadas en el año 1519 al noreste de Bohemia, hoy República Checa. Segundo, el dólar en la independencia de Estados Unidos. En lo que hoy se conoce como el país norteamericano, los colonos en guerra contra los británicos crearon la moneda continental, primer billete en llevar impresa la palabra dólar, y con el que financiaron expediciones militares para la independencia estadounidense entre 1775 y 1783. Tercer dato, ¿cuándo aparecen los billetes verdes? En 1861, el Congreso estadounidense autoriza al Departamento del Tesoro para la emisión de greenbacks, o billetes verdes, por la tinta en su reverso. Posteriormente se fija otra moneda, conocida como United States Notes, también verdes y con algunos detalles para evitar la falsificación. Dichos billetes, actual dólar, se convirtió en un sello del Departamento del Tesoro. Cuarto, el dólar como moneda global. Después de la Segunda Guerra Mundial, gobiernos aliados establecen el acuerdo Bretton Woods, fijando el dólar como moneda para las transacciones internacionales, por lo cual se considera una marca global, símbolo universal de enriquecimiento y expansión monetaria. Quinto dato, inestabilidad o fortaleza del dólar. El secretario de Gobierno de la administración Nixon en 1971, Sean Connolly, pasó a la posteridad con su frase «El dólar es nuestra divisa, pero nuestro problema». Ahora con ella entendemos la decisión de la Reserva Federal estadounidense de aumentar las tasas de interés para dar fuerza económica al país, inflando el valor del dólar, lo que ha desvalorizado la moneda propia de otras naciones, aumentando los precios, alza del tamaño de los pagos de las deudas e incrementando el riesgo de una inestabilidad económica. Bueno, allí lo tiene. Qué datos, interesante, sí señor. Y nuestro invitado el día de hoy para conversar acerca de este tema, el doctor Daniel Lahoud, economista, especialista en finanzas y mercados financieros con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor de varios libros y artículos académicos. Doctor, profesor Lahoud, bienvenido a Agenda Éxitos y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Gracias. ¿cómo estás? Gracias y buen mediodía. Igualmente para usted. Bueno, tema interesante y ya nos hizo un preámbulo Jessica, nuestra productora, en este micro. ¿Habría algo que agregar? Hay que contar una cosita más, ¿sabes? A ver. Que antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Primera, lo que circulaba de verdad era el oro. ¿Okay? Ujú. Ajá. O sea, eso era lo que circulaba, así era como se hacían los pagos internacionales, ¿no? Y eso se centralizaba en Londres, en el Banco de Inglaterra, y siempre había broma con respecto a eso en el sótano donde estaban las bóvedas del Banco de Inglaterra, se transferían lingotes de un país al otro, ¿no? O sea, cuando se hacían los pagos internacionales. Eso perdió mucha practicidad en la Primera Guerra Mundial porque todos los países suspendieron su convertibilidad en oro, o sea, había convertibilidad de los billetes, ¿no? No todos los países tenían banco central, ¿no? Eso es una cosa que también hay que decir, que de hecho Estados Unidos no tuvo banco central hasta el año de 1913. Ay, ¿Okay? imagínese.
que se denomina como está ahora, la Reserva Federal. Sí, es el- afortunadamente no tuvo Banco Central. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo tener un banco central? Ya, bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Ok. Lo que circulaban eran las monedas, ¿no? Y de hecho, eso se vincula mucho con la historia de Venezuela, ¿no? Porque de hecho, cuando llega la primera moneda de $20, que era de oro, ¿ok? Y la ve Monagas exclama, me imagino que una grosería, Seguro. y dice, esto brilla más que un morocoto. Claro, el morocoto es un pez de los ríos orientales, ¿no? Ajá. Y él era un hombre oriental. Y bueno, efectivamente, la moneda se quedó llamando con morocota. Claro, Ok. es verdad. Y nuestra primera moneda, ¿ok?, fue el venezolano de oro, que era una réplica del morocoto. Ok. Fíjese. Y ya acuñada por las autoridades venezoladas, ya luego de la Sí, independencia. o sea, etcétera. Guzmán ¿Y era lo de hace oro también? ¿Era en de oro, nuestra 1865. moneda? Era una onza de oro, ¿ok? Y Imagínate. valía 100 bolívares, ¿no? Lo que pasa es que el bolívar no existía, ¿no? Claro. ¿Ok? Bueno, la segunda moneda fue el dólar. Ok. ¿Por qué el dólar? ¿Ok? Porque la segunda moneda la crea el mismo Guzmán en el año de 1871, que se llama el venezolano, Ujú. que es el fuerte de plata, Ok. es el dólar. ¿Ok? Mm. Porque eso era lo que circulaba tanto allá como aquí. ¿Ok? No circulaban mucho los billetes, ¿no? Y luego en 1879 el hombre crea el famoso Bolívar de plata. ¿Ok? Que de repente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo mucho porque a mí me los daban de niño, ¿no? Entonces, eso es lo que vincula la historia de ambos países, ¿no? De hecho, en los Estados Unidos existían bancos Ujú. que emitían billetes igual que los nuestros, ¿no? Que se llaman bancos libres, ¿ok? Porque no había banco central y los bancos emitían billetes. Y esos billetes tenían a veces tenían su maña, ¿no? Ok. O sea, de hecho, una de las grandes crisis en los Estados Unidos en esa época fue porque empezaron a circular unos billetes que eran de bancos que no existían, pues. Ok. ¿Ok? No tenían ningún tipo de respaldo. Sí. Y eran bancos que funcionaban, digamos, por ciudades o por estados. O Sí, no en había Estados- una Sí, moneda bueno, común para todos en los Estados Unidos eso es una de las cosas que también tenía, ¿no? Que el sistema financiero no permite que tú crees agencias en todos los estados, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si tú abres una cuenta en un banco en Florida, Sí. probablemente tiene sucursal en Virginia y en Alabama, Ok. pero no tiene sucursal en Nueva York, pues. Ok. Ajá. O sea, porque hay una ley que les impide a ellos para evitar los monopolios el tener agencias en todos los estados, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo hace Bueno, la circula gente? el billete. Lo que pasa es que la gente en esa época no sabía que que el banco no existía, pues. Mm. ¿Ok? Entonces, cuando iban a buscar el respaldo del billete, no había respaldo. Primero que sería tal vez hasta cierto punto muy fácil de falsificar esa moneda, ¿no? No es No fácil, tanto. ¿sabes? Porque una de las cosas que tenían los billetes del siglo XIX era que eran excesivamente recargados, ¿no? Ok. Entonces, falsificarlos era muy costoso, ¿ves? Entonces tenías que contratar a un artista para que te lo falsificara y eso salía muy caro, ¿no? ¿Okay? Es más, son unas joyas bellísimas, ¿no? Unas obras de arte preciosas, ¿no? De hecho, bueno, yo los invito a que se metan en las páginas web y busquen monedas del siglo XIX, o sea, billetes del siglo XIX, Ok. y van a ver unas bellezas de billetes, ¿no? Los nuestros también eran muy lindos, ¿no? Los Sí. anteriores al año de 1940, que cuando crean el Banco Central. Ahora, en aquella época, profesor, y conversamos con el profesor, doctor en historia, Daniel Lahoud, acerca de la historia del dólar. En aquel momento, ¿cuáles eran las monedas en competencia? ¿Había competencia con No, otras? es lo que ¿Solamente existía el dólar? No, es lo que te digo. O sea, Ajá. en los países circulaban monedas de metal. Correcto. Y la gente pagaba con monedas de metal. Ujú. De hecho, probablemente ustedes habrán oído alguna vez que a la gente le pagaban con un fuerte y eso le alcanzaba para vivir un mes, pues. ¿Ok? Ok. Ujú. ¿Por qué? Porque los precios eran relativamente bajos para la fortaleza de la moneda, ¿no? Ujú. Luego, cuando surgen los bancos emisores, y en el caso nuestro pasaba eso, entonces empiezan a circular billetes, ¿no? ¿Okay? Y bueno, el billete tenía respaldo en moneda, Sí. ¿ok? No en oro. No en oro. Ok. O sea, tú Ajá. ibas al banco y tú le decías al banco, mira, yo quiero que me pagues el billete. Entonces el banquero te entregaba
ponle tú, si el billete era de 100 bolívares, te entregaba 100 bolívares en monedas de plata. Okay. O 20 fuertes, una cosa así. Así era como funcionaba. Y bueno, de hecho, la moneda más fuerte debería haber sido la libra, ¿no? Porque en el 19 quien era imperio era Inglaterra. Inglaterra, ¿no? claro. Pero Inglaterra no emitía billetes para que circularan por todo el planeta, ¿no? Y la moneda española, que me creo que sería el peso, pero porque todavía no existía la ahí peseta. viene el cuento. Okay. ¿Tú sabes de dónde viene el dólar? El dólar es el peso fuerte español sevillano de 10 reales. Ok. Eso era $1. Igual que nuestro fuerte es el mismo peso sevillano, o sea, la misma forma metálica y el mismo peso y la misma cantidad de plata era el peso sevillano español. Incluso en alguna oportunidad, y lo comentábamos aquí antes del programa, vi o leí que el símbolo del dólar uno lo asocia más con la letra S, no tiene nada que ver, son las dos columnas que aparecen en el escudo de España, con la cinta que originalmente decía también, non plus ultra y ahora dice plus ultra, ¿no? Pero eso es lo que significa eso, que uno lo pasó a reconocer como si fuese una S con dos palitos, ¿no? Sí, porque es que el signo de peso en realidad es la S con una sola rayita. Es verdad. El dólar tiene dos rayitas y las dos rayitas son las dos columnas de Hércules, ¿no? Exactamente. Eso es en el escudo español. Y bueno, y de hecho cuando tú ves el peso sevillano por la parte de atrás, tiene las dos columnas y tiene dos bandas, ¿ok? Y cada una dice non plus ultra. Exacto. ¿Okay? Luego con el descubrimiento se le quitó el non y se quedó solamente con plus ultra, ¿no? Más allá. Sí, bueno, entonces los norteamericanos lo que hacen es copiarse el peso sevillano, pues, ¿ok? Por lo cual al final es la moneda española, pues. Claro. Y ese es el gran éxito de Guzmán cuando él crea el bolívar, pues, porque en realidad no está creando nada, pues lo que le está devolviendo a la gente, mire, esta es la moneda de ustedes de toda su vida, claro. ¿okay? Y la gente la aceptó, ¿okay? Por eso, porque era la moneda de toda su vida. Y de hecho, el regreso nuestro al dólar con esto de la hiperinflación, ¿okay? No es más que la muestra de que nosotros estamos profundamente dolarizados, pues. O sea, eso está en la entraña nuestra. Casi que en nuestro ADN. Tenemos que hacer una pausa. Dolarización de facto. Así es, profesor Lahoud. Sí. Hacemos una pausa y al regreso también me gustaría, bueno, porque claro, ahora es una moneda muy fuerte, pero cuando ocurrió el crack financiero, a lo mejor de los años 30, 31, creo que fue. 29. En el 29. No sé si a lo mejor a la gente en Estados Unidos le pasaría como mucha gente en Venezuela. No le interesaba tener esa moneda, querían cambiarla por cosas porque la moneda como tal no tenía valor. Eso ocurrió así, por oro. Pero bueno, los detalles nos los echa luego de la pausa música. Y ya venimos en esta conversación interesantísima con el profesor Daniel Lahoud, economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, además de ser investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Ya venimos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Bueno, la Liga Fútbol se vive en Inter por Gol TV HD. Ya arrancó la temporada 2023 del balompié venezolano con 15 participantes que se medirán por la ansiada estrella. Los clientes con Inter, televisión satelital, fibra hogar y aquellos de cable con caja que activen el paquete HD lo pueden disfrutar en alta definición con hasta 6 partidos en vivo todas las semanas. Vive la Liga Fútbol a través de Inter con Gol TV HD y sigue la ruta por la gloria. Para más información, visita inter.com.be. Para llegar a tus manos y tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra. Esfuerzo por la siembra y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz Doña Emilia es calidad en familia. Agenda Éxitos. De la sencillez, los detalles. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:52 minutos del mediodía. Bueno, hoy abordando un tema para aprender muchísimo de eso que tanto nos gusta tener en la cartera. Los dólares, la historia de esta moneda, cómo se convirtió en la moneda más fuerte del mundo, y lo estamos haciendo de la mano del profesor Daniel Laud, economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia y profesor de pregrado y posgrado de las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Le dejaba una pregunta antes de la pausa que tiene que ver con el momento en que también Estados Unidos pasó por una crisis financiera muy fuerte en el año 1929. ¿Qué hacía la gente? ¿Se deshacía de los dólares como nosotros ahora tratamos de deshacernos de los bolívares porque sentimos que no tiene valor y compramos cualquier cosa? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué le pasaba al ciudadano de a pie en aquellos años en Estados Unidos, profesor? Bueno, fíjate, como yo comenté antes, el FED, o la FED como le dice mucha gente, se crea en 1913, ¿no? Y cuando ellos se crean, eso inmediatamente empiezan a ocurrir crisis sistémicas. Eso es lo que pasa cuando tú tienes un banco central, tú tienes crisis bancarias, ¿okay? Antes de los bancos centrales, la quiebra de un banco no es una crisis sistémica, pues. Claro. O sea, quiebra un banco y se acabó. Exacto. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando ellos crean en el 13 el Banco de la Reserva Federal, entonces en el 21 hay una crisis, ¿okay? Y en el 29 hay otra crisis, ¿okay? ¿Y qué es lo que hace la gente en la crisis en ese momento? Bueno, como el refugio natural es el oro, entonces la gente cambia los billetes por oro. ¿Okay? Eso es lo que iban al Banco Central y dame mi oro. ¿Y cómo eran monedas, eran lingotes, eran prendas? Eran monedas, claro. Pues es más, en los Estados Unidos circulaban los billetes y circulaban las monedas de $1 que se parecían al fuerte nuestro y la moneda de $20 que era como un fuerte pero de oro. ¿Okay? Entonces, bueno, lo cambiaban por oro. Dame oro, yo no quiero este billete. Pues. Claro. ¿Okay?
Por Entonces, eso Rico MacPato y- dormía con oro y ese se bañaba en oro y tenía Sí. todas esas monedas. Posiblemente en esa imagen de que la gente tenía oro en monedas. Claro, Era lo pues, importante, era un símbolo de riqueza. no, y sienten seguridad, pues, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, en el 31, cuando Roosevelt toma el poder, ¿ok? Entonces Roosevelt lanza un decreto que se llama, que se llama el Confiscation Act, ¿ok? Se llama el decreto, en el cual él prohíbe la tenencia de oro por particulares, ¿no? Entonces, si tú salías, por ejemplo, con una cadena de oro, el policía de la esquina tenía la obligación de decirte, dame esa cadena porque esa cadena es del Estado. Sí, que esa historia la conozco. ¿Ok? Ajá. Y de hecho, Expropiar así las cosas. de hecho, todo el oro del Banco de la Reserva Federal pasó al Fuerte Knox. ¿Ok? Ok. Y entonces, cuando tú ibas al Banco de la Reserva Federal y pedías que te cambiaran tu billete no hay. Aquí no Claro, hay. claro. ¿Ok? Tienes Aquí que ir hay, al Fuerte tienes- Knox tie- custodiado tie- por un tienes fuerte que- militar. Tienes que calarte el billete. Claro. ¿Ok? Y entonces ahí lo que ocurrió fue que en el año 31 se rompió la convertibilidad interna del dólar, ¿no? Y bueno, sin embargo, bueno, todo el mundo siempre tuvo mucha confianza en el dólar, ¿ok? Y el dólar se fue convirtiendo poco a poco en la moneda líder de los mercados, entre otras razones porque Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Estados Unidos gana la primera y gana la segunda, ¿ok? Entonces entran tarde, ganan, ¿ok? Y en el 44 se estaban haciendo 2 reuniones. En Yalta, los políticos, y estaba Roosevelt con Stalin y con Churchill, tratando de resolver el problema geográfico y político, el geopolítico. Y bueno, y en Bretton Woods, que es lo que comentaron en el micro, se reúnen los directores de todos los bancos centrales del mundo para ver qué es lo que vamos a hacer, porque todos habían suspendido el patrón oro, ¿ok? Todos habían, algunos tenían control de cambio como nosotros teníamos control de cambio en esa época. Y entonces, bueno, la decisión fue montar una cosa que se llamó Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿ok? Y crear un sistema que se llamó el patrón dólar oro, ¿ok? O sea, mantenemos el oro como reserva, pero añadimos al oro el dólar. Entonces, claro, en ese caso, en el caso nuestro, el Banco Central tenía oro en las reservas, que era el mismo oro que habían tenido los bancos que emitían billetes en el siglo XIX y principio del XX, y tenía dólares, porque claro, Venezuela vendía petróleo, y entonces al Banco Central las petroleras le vendían los dólares para conseguir bolívares para pagar la nómina y los impuestos. Pues. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, eso hizo que Estados Unidos, nación ganadora, además Estados Unidos, la nación que se había desarrollado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial de una manera vertiginosa, ¿okay? Se convirtiera en la moneda oficial de todo el mundo, la moneda de curso internacional, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, y eso duró hasta hoy, pues. ¿Okay? Y a pesar de, como te comento, que en el 29... o sea, en el 31 se había suspendido la convertibilidad interna, ¿no? Pero la convertibilidad externa no, ¿ok? Y ahí hay otra historia, ¿no? Okay. Porque en el 71, cuando Estados Unidos tiene problemas porque había emitido demasiados dólares, ¿ok? Y los dólares no tenían respaldo en el oro que había en el Fuerte Knox, ¿ok? Entonces, bueno, ocurrió que el presidente de Francia, que era el general de Gaulle, ¿ok? Había recibido unos bonos por el lío de la guerra de Vietnam. Recuerda que los franceses habían entrado ahí primero y luego estaban los norteamericanos. Bueno, los norteamericanos le pagaron una serie de premisas, o sea, de pagos por material de guerra a los franceses, y eso se pagaron con bonos. Okay. Entonces, cuando se vencieron los primeros bonos, que eran en el 71, De Gaulle dice, yo quiero que tú me pagues esto en oro y no en dólares. Okay. Y entonces Nixon no tuvo otra voz que entregar oro. ¿Okay? O sea, se mandó oro del Fuerte Knox a Francia. ¿Okay? Pero como ellos sabían que había más bonos que vencían en el 72, en el 73, 74 y 75, entonces ellos dijeron, hasta aquí llegamos. ¿Okay? Suspendemos la convertibilidad externa del dólar. ¿Okay? Y bueno, a pesar de eso, ¿okay? Sigue siendo la moneda fuerte, ¿no? Que es un poco lo que ¿cómo se llama? Lo que dijeron por ahí de que el dólar es nuestro problema, ¿no? Okay, exacto. O sea, porque es su problema, pues. ¿Okay?
¿ok? Y por eso es que el Banco de la Reserva Federal actúa, ¿ok? Para tratar de defender el valor del dólar, pues, ¿ok? Sí, algo así como es nuestra divisa y también es nuestro problema. Exactamente. Profesor, oye, qué Ay, esto da interesa- para una segunda parte. Para una segunda parte, porque habría que incorporar también el euro. El nacimiento del euro seguramente Claro. también comienza más o menos por esos Interesante tiempos donde también. Europa me imagino que quiere 2000. protegerse de esa Sí, situación, ¿no? cercano al 2000, 1900, Exactamente. 1990. Claro, ya Sí, venían de la señor. Unión Europea, de la Unión Económica Europea, que sí es muy anterior, pero bueno, no había surgido la moneda como Bueno, tal. pero le cursamos la invitación de una vez, De una vez. Bueno, yo profesor, para que venga y entonces nos hable también de siempre a la orden. Muchas gracias. No Bueno, tenemos real, pero ganas de hablar de él sí. Eso sí te lo tenemos. Bueno, ese es como yo también. Yo sé mucho de dinero, pero no sé cómo hacerlo. Exacto. Bueno, no Gracias, pasa nada. profesor. Daniel Lajud, Lajud. economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia. Además tiene sus redes sociales para que puedan seguirlo. Se las damos inmediatamente. En Twitter es @Daniel Lajoud. Se escribe con H intercalada, LAHOUD. Daniel Lajud. Y en Instagram es @DLajud. Muchas gracias, profesor. Bueno, y nos vamos como cada